Buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos como invitado a un referente, un artista conocido ya por todos nosotros porque lo hemos recibido gustosamente en otras ocasiones. Él es Iñaki Ruiz de Guino y lo tenemos hoy como invitado especial porque está ahora mismo exponiendo en Pamplona, en la Sala Armas de la Ciudadela. Y creo que es un momento muy especial porque se trata de una retrospectiva donde has intentado, Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes. Has intentado seguramente hacernos recordar, revivir y sobre todo conocer tus últimos proyectos. Así que si te parece bien, vamos a intentar en este espacio, Versión de Arte, hablar de ti nuevamente y bueno, de recordar esos 44 años, me decías, ya de trabajo. ¿Cómo pasa el tiempo, Iñaki? Bueno, 44 años de exposición, más años claro, de trabajo también. Sí, es. Bueno, la exposición se planteó en realidad de otra manera. Lo que ocurre es que el espacio son casi 500 metros cuadrados, es una superficie importante y daba pie a un planteamiento de exposición distinta y sin una primera intención de revisionismo. Sí que me di cuenta que sería interesante romper un poco la monotonía de las exposiciones habituales, que normalmente pues un artista lo que expone es casi lo último, en fin, esos trabajos que los que está inmerso en ese momento, y he querido llevar unas pequeñas notas de diferentes periodos, empezando por la primera pintura es del año 1972, cuando tenía yo 19 años. Eso es. Y es un periodo expresionista, abstracto expresionista. El año 74 me dieron el Gran Premio de Pintura Vasca con una pieza interesante de ese mismo estilo, el movimiento. Y el periodo expresionista abstracto pues lo inicio de estudiante en Zaragoza, junto con otros compañeros de clase. Pues decidimos alquilar en su momento una guardilla pues para tener un lugar de encuentro y ese es el famoso grupo Forma que decíamos antes de entrar en grabación. Comentaba Iñaki que bueno, que fuiste casi como el padre del fundador, ¿no? No, fui uno más de aquel momento. Y 19 añitos, también hay que decirlo, muy joven, eres un chavalín, estudiante de Bellas Artes terminando ya la carrera, ¿no? Entonces el tema era pues buscar otras vías que no fuesen el dibujo académico, la pintura académica, que era lo que nos exigía, ¿no? para el título y esas cosas. Y efectivamente pues el grupo al final surgió de aquella guardilla, surgió ese grupo que para mí fue interesante en el sentido de que tuvimos la ocasión de aportar cada uno pues una serie de ideas y de ir amasando lo que iba a ser el principio de nuestras carreras, pero sobre todo romper moldes, que en aquella época pues era difícil porque dominaba en aquellos años todavía pues esa tendencia o esa lucha entre la figuración y la abstracción, y qué tipo de abstracción. Y aquí estaban ya funcionando pues el grupo El Paso, estaba también el grupo Gaur, que también pues pisaba muy fuerte, incluso ya llevaba años, ¿no? Sí. Y vosotros como jóvenes seguramente inquietos y pues con necesidad de ampliar mucho más el registro clásico que es la academia, efectivamente, de cualquier universidad. Incluso hoy todavía podemos decir que en Madrid pues siguen un poco esos baremos, ¿no? Pero vosotros ahí estabais queriendo decir que señores, aquí hay mucho más y nosotros queremos apostar por ello, ¿no? Y ahí estabais. Bueno, está esa rebeldía y esa necesidad que tiene los años de búsqueda y ganas de comerte del mundo. Entonces eso se ve perfectamente en el expresionismo abstracto. Es muy gráfico porque son pinceladas muy sueltas, un color muy vivo, hay unas manchas que dominan sobre todo. De hecho, la base del expresionismo americano, digamos, está basada pues en los colores que utilizaban los indios en sus vestidos y demás. Entonces, al producir un movimiento, cuando iban montados en los caballos y demás, pues producían unos efectos de manchas cromáticas de color, ¿no? Y entonces, vamos, esa parte dinámica
pues enfocada desde otro modo, ¿no? Y desde otra angulación, fue un poco lo que bueno, fue lo que realmente nos llevó a trabajar ese tipo. Muy bien, Iñaki, entonces podemos decir que esta exposición ya inicia esa fecha con alguna obra, y luego ya es verdad que en los años 80 hay un punto importantísimo en tu trayectoria. Ya eres licenciado, vas por tu camino y te encuentras con Oteiza y Basterrechea. De aquello ya, amigos, esto era una cosa muy seria, ¿no? Encontrarte con ellos, que sola, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que antes fue con Rafa Ruiz Valerdi, que el año 1975, precisamente en Pamplona, hice mi primera exposición, me la presentó Rafa Ruiz Valerdi con un texto muy bonito en el Museo de Navarra. Fui en aquel momento el artista más joven que hizo una exposición monográfica en el Museo de Navarra, además en el mes de junio-julio, o sea que quiero decir que eran unas fechas un poco especiales, claro, ¿no? Buenas, el Museo de Navarra conserva alguna pieza mía de aquella exposición. Y bueno, pues me volver a Pamplona pues es también volver a retomar pues parte de mi evolución histórica, ¿no? como artista, ¿no? Fíjate todo lo que has hecho y sobre todo yo creo que la coherencia en esta evolución. Y como un día me dijiste tomando un café, Elena, es que a veces lo importante es meterte en un camino y ir a por él hasta el final, ¿no? Hasta encontrar ese fin que es probable que después de tantos años pues lo consigamos, ¿no? Y esto además, este consejo te lo dio el gran maestro Oteiza, creo. Bueno, Jorge. Es cierto, yo creo que cada uno tiene que buscarse una meta, igual que en el Tour de France pues se tienen que llegar todos los días etapa por etapa pues hasta claro, la etapa final de los Campos Elíseos, pues nosotros también tenemos que buscar nuestros Campos Elíseos, ¿no? Y es lógico que cada uno busque o se fije una meta y que vaya persiguiéndola, ¿no? Eso. A través de, quiero decirte que después del expresionismo abstracto en esta exposición viene el periodo que dedico al realismo cosmogónico mágico. En aquella época en Zaragoza yo digamos que tenía como dos vidas. Una vida era con el grupo de mis compañeros de clase y por otro lado tenía también pues algunas amistades pues más dedicadas al estudio, a la filosofía y a la investigación, ¿no? Con esa gente, digamos, pues que me interesó mucho el esoterismo en aquella época. Estaba de moda toda la filosofía oriental, el hinduismo, y entonces tuve un periodo muy esotérico que me llevó a ese tipo de pintura del realismo cosmogónico mágico. ¿Por qué? Porque estaba cargado de simbología, de caracteres talismánicos, en fin, de carácter muy esotérico todo, ¿no? Pero ya se ve... Seguimos siendo pintores todavía, no hemos empezado a hacer yo creo que efectivamente hay una coherencia, todo el mundo me comenta esto, pero es que ha sido, si quieres, algo intuitivo, ¿no? Yo cuando mancho ya de formas expresionistas con el color, lo que busco es una atmósfera, ¿no? Son atmósferas cromáticas, que es en el fondo un espacio de cromático, ¿no? Y de ahí pues voy a la investigación ya del espacio poco a poco, y esto del realismo cosmogónico mágico voy a desembocar en lo que he titulado esta serie de pintura sideral. ¿Por qué? Porque son objetos ya en el propio espacio. Me influyó mucho la película de Kubrick, Odisea del espacio, en su momento, y sobre todo me interesó mucho cómo llegar a la representación objetual del propio espacio, pero conformado pues con elementos muy simples, casi minimalistas, y hay una serie de formas cilíndricas, etcétera, que recuerdan a Leger, en fin, a una serie de artistas que ya me llevan a la geometría. Eso, ¿no? Es. Yo lo que veo, Iñaki, perdón, es que
eso es muy importante, me parece que es interesantísimo que lo estés, venga que recalcar, y es el tema. Porque a veces muchos jóvenes, y no tan jóvenes incluso también, cuando quieren expresar algo, se van a guiar siempre por lo visual, la belleza, que es un tema clásico también, pero como tal, como bonito, ¿no? Sin embargo, yo lo que veo que es muy importante en tu trabajo es la investigación. Entonces, investigar significa leer, significa seguramente estudiar concretamente cosas de la ciencia, la evolución de los materiales, su consistencia. Es decir, hay muchísimos factores de investigación necesarios para luego llegar a empezar algo, una línea que para ti es una necesidad de investigación, que luego efectivamente será también muy visual, porque no deja de ser arte, y el arte, pues no nos tenemos que engañar, es agradar la vista, pero dentro de un contenido con peso. Y eso es lo que a mí me gusta de tu trabajo, que ahí se ve esa seriedad y realmente con esa evolución que es curioso, porque se puede evolucionar dentro de la geometría, y no decías Léger, pero Léger es 1920, ¿no? Y estás hablando de que tú estabas ya en el 80 empezando esta transición y esa investigación con los materiales que comentábamos también durante 10 años, y a ver qué aportaban de estos para llegar a definir lo que tú conseguías encontrar, ¿no? Como investigación. Y ahí esto me parece pues lo grande que es un artista como Iñaki Ruiz-Beguino. Ahí está la grandeza. Bueno, retomando el tema inicial, sí que efectivamente que apuntabas con exactitud, vamos, con certeza, que la parte estética, digamos, es la superficial, ¿no? Para mí es como el momento de moda. Hay muchos artistas que se dedican exclusivamente a la moda, ¿no? En fin, claro. Lógicamente el arte, si admiramos a Goya, admiramos a los grandes maestros, es porque detrás del impresionismo ha habido una investigación de la luz, del momento del amanecer y del atardecer, como impresiones lumínicas que luego en la fotografía romper el dibujo, la pincelada más corta, el atrevimiento, la osadía de quitar el contorno, es que son muchas cosas. Entonces el arte, precisamente una obra de arte, para que tenga consistencia, tiene que tener un esqueleto, claro. Y tiene que tener, al final, tiene que tener una parte muy periférica, digamos, de atracción también, claro. Pero esa atracción es absolutamente fatal o muy efímera, claro. Si se queda exclusivamente en eso, claro, ¿no? Que eso son las modas y los movimientos de moda que al cabo de 1 año, 2 años, pues desaparecen. O menos, ¿no? Efectivamente, son tendencias, son ismos que no llegan a serlo, sino son, bueno, pues efectivamente tendencias que duran lo mismo hasta 4 meses, y aquello ya se queda en un vacío, y ahora qué hago, ¿no? Muy bien, Iñaki, y yo quería llegar, por supuesto, sobre todo al final, que bueno, hemos dicho que hay una evolución hacia la geometría, hacia la construcción abstracta, hacia el concepto espacial, que tú decías que lo quiero, no es un vacío, como decía Oteiza, sino para mí es algo que está lleno de cosas, ¿no? Y eso es lo que quiero investigar, y ese es mi camino y la apuesta que yo realizo. Quiero que me hables de esta necesidad, sobre todo cuando ahora eres capaz de llegar a hablarnos con la luz, que ese es un material que a ti ahora pues te aporta seguramente ese lugar de conflicto, seguramente, porque hay muchas preguntas que me decías que tengo y todavía no tengo la respuesta, ¿no? Entonces, trabajar con algo que todavía no sabes muy bien hasta dónde lo puedo emplear, pues es, bueno, tiene que ser tremendamente divertido, tremendamente triste, porque habrá veces que no conseguirás lo que crees que vas a hacer, y en fin, cuéntanos un poco este momento. No, en realidad la evolución de esta propia exposición, que son al final pues 100 y pico obras de pintura, sí, escultura, diferentes materiales y demás, no son ni más ni menos que un trabajo de día a día y de año en año, que
te van llevando, pues vas llegando a él a través de preguntas, ¿no? En el fondo un artista, realmente un artista, yo creo que tiene que ser muy filósofo, tiene que preguntarse muchas cosas. A mí me gustaba de Eduardo Chillida y de Oteiza, por ejemplo, que los dos que has citado, pues los dos me gustaba que eran hombres que se preguntaban continuamente cosas, ¿no? Esa es una necesidad, digamos, perentoria del artista para seguir evolucionando, porque si no se estanca en un formulismo, digamos, en un método, sí, sí. Y utiliza el método y queda muerto, ¿no? Su obra queda muerta, sí, reproduce ni más ni menos que una mecánica de oficio, pero no descubre nada que sea genial, digamos, genial en el sentido de una aportación, de una nueva búsqueda. Claro, con estos antecedentes que tenía yo, en que Eduardo Chillida trabajaba la densidad, las formas en densidad y cómo situarlas en el espacio, cómo el espacio articulaba más bien sus esculturas, ¿no? Y por otro lado, Jorge Oteiza, que utilizaba las cajas que son como folios, ¿no? unas superficies muy finitas para construir una caja o diferentes formulaciones, ¿no? De planos, entonces buscando el vacío, él decía un vacío metafísico. Yo con él siempre lo he discutido, yo no creo en el vacío, no creo en absoluto el vacío, yo creo que todo está lleno de algo, hasta el propio vacío no es ni más ni menos que una respuesta de plenitud, ¿no? Entonces, mi trabajo, conociendo estos antecedentes, pues he tratado de seguir investigando y me interesa en este momento mucho la energía. Entonces, la energía lumínica es de por sí pues algo tan cotidiano, ya todo se ha vuelto prácticamente son electrodomésticos, electromecanismos, pues, son ondas, las ondas invisibles, ¿no? Que tenemos a través desde hace una serie de años. Entonces me interesa también esas otras ondas que tienen un carácter energético, pero aplicadas a la escultura. A la escultura porque pueden crear una atmósfera muy concreta que lo que puede ayudar al ser humano a ir más allá de esto que decías tú, de la pura estética, claro, de la pura belleza. Yo persigo algo más. Lo que ocurre es que estoy en los rudimentos, digamos, de esta investigación que en este momento pues me apasiona. Eso es. Y decíamos también la influencia de esta energía en el ser humano, que a veces con un simple color, lo de simple efectivamente es un poco dicho entre comillas, cómo es capaz de aportar al hombre y a la mujer pues positividad, alegría o al revés, ¿no? Yo creo que más que un color es un conjunto de energías que depende de cómo se traten y en qué condiciones, pues van a producir una serie de sensaciones que van a motivar los órganos de los sentidos, no solamente el visual, sino que van a producir una atracción. Las grandes obras de arte producen una atracción, las meninas pues llevan siglos con una cierta atracción. Hay una energía que se desprende, lógicamente hay una lectura plástica de historia del arte, pero aparte de esto hay algo más que hace que los dos ojos confluyan hacia un punto que es el cuadro, y el cuadro a su vez rebote algo que produzca emociones tanto sensitivas. Yo lo que quiero es, o lo que estoy trabajando mejor dicho, o lo que persigo es precisamente que estas obras mías tengan esa transmisión energética, que en el fondo es lo que todos los artistas perseguimos, pero yo a través del estudio, digamos, de la luz. Antes tú me decías que yo he trabajado con cuerdas, con papeles, con diferentes elementos. Sí, cada vez voy buscando un espacio más frágil, más indefinido, más complejo, que quiero llevar al mundo plástico, ¿no? Es que es el que te aporta esa energía que tú quieres de alguna manera explicarnos que existe en muchos materiales, y en este caso el que ahora tú encuentras que sí lo es, material idóneo, es el de la luz.
Sí, bueno, François Morellet, que era amigo mío hace mucho tiempo, que falleció hace unos meses, él fue el primer artista que trabajó con neones, con la luz, digamos, de neones. Y eso ya a mí me resulta pues muy primario. Yo persigo otro tipo de cosas. Eso es. Bueno, Iñaki, se nos acaba el tiempo. Muy bien. Recordar que esta última serie se llama Sweet Sevilla, ¿voy bien? Bueno, esa es de los años 80 también. Fíjate cómo pasa. Y cómo somos, ¿verdad? Es esta espiral que tú estás por fin haciéndonos entender, porque efectivamente al principio pues todos son preguntas y después de ya de unos cuantos años pues ya son resultados, ¿no? Pero todavía este resultado tiene que ser un poco más. Hay que seguir preguntándose. Hay que seguir preguntándose. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Iñaki, te deseo, como siempre, esta suerte de cabeza, que la uses y que nos lo hagas sentir y entender a tu manera, que seguramente ese es el esfuerzo que también tiene que hacer el artista, ¿no? Que pueda transmitir esa emoción. Yo creo que es una obligación del artista. Obligación, el artista está para eso precisamente en este mundo, ¿no? Bueno, vienes de San Francisco también, bienvenido, y bueno, ya me contarás a ver qué tal te ha ido allí. Gracias. Y a ustedes, pues ya saben, en la sala Armas de la Ciudadela en Pamplona hasta el 31 de diciembre tienen una espectacular retrospectiva del gran artista Iñaki Ruiz de Guino, que yo desde luego no me lo perdería ahora que vienen fechas de fiesta, y creo que tenemos suficientes fines de semana como para ir y días sueltos para también disfrutar de una ciudad bonita y de un arte exclusivo, histórico seguramente. Muchísimas gracias, hasta la siguiente. Adiós.